Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una noche mágica para mí porque estoy con una persona que me gusta mucho lo que hace en Instagram y en Twitter, algo totalmente novedoso para mí, en un mundo que a veces se lo toma como medio de forma peyorativa, ¿no? El hecho de la moda, el diseño textil, y hay poca profundidad sobre eso en el sentido de el análisis, la historia, las perspectivas sociológicas, un montón de cosas. Así que yo, sin mucho más, quiero darle la bienvenida a Leslie. Hola Leslie, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Ay, qué emoción, mi primer stream. Me siento muy emocionada. Digo, Y yo siempre quiero arrancar, o siempre me gusta arrancar este tipo de entrevistas, charlas interdisciplinarias, haciendo que la persona que se suma a esta idea cuente un poco quién es, ¿no? Cómo fue su historia para llegar hasta el día de hoy, por dónde anduvo dando vueltas, cuáles son sus pasiones, ¿no? Para que tanto la gente que te conoce como la que no, la que te conoce te pueda conocer un poco más y la que no te conoce te pueda conocer por completo o por lo menos lo que cuentes. bueno, a ver, eh, primero como para eliminar el elefante de la habitación, mi nombre real del documento no es Leslie, mi nombre real no es Leslie. No. Sí, shocking, pero no lo es todavía, no me lo cambié. Legalmente me conocen como Leslie en internet desde el 2005, aprox es como mi nombre artístico si querés. Así que siempre es más fácil que me digan Leslie que por mi nombre Maggle, capaz ni me doy vuelta porque no es que no lo reconozco, pero es más fácil el otro. Soy Mi nombre Magle periodista, es una. soy comunicadora, usuaria de redes sociales desde que tengo memoria, fan de Harry Potter. Amante de la moda y nerd de la historia. Eso es un buen resumen. Es una buena bio para un ratón de biblioteca, como somos casi todos acá en este stream. Y alguien pregunta de qué casa soy, de Slytherin. Me encanta, me encanta, me encanta. Hablas Desde en. la cuna hasta el cajón. De la. Slytherin, un resumen. Soy Slytherin, bostera y peronista, como para que tengan una idea del background. Me gusta, me gusta. Ahora bien, ¿cómo? A mí lo que me interesa ahora es que vos describas un poco tu camino adentro de llegar a decir, bueno, soy periodista de moda, o me gusta la moda, o me gusta estudiar la moda. ¿Cuáles fueron como los escalones que fuiste superando? ¿Por qué? Y a medida de qué sucedía en tu vida, como para llegar a ese lugar de, ok, estudiemos e investiguemos y hablemos de moda. Bueno, yo no empecé estudiando nada relacionado, en realidad, si bien la moda, la indumentaria y todo lo relacionado desde un punto de vista más estético, siempre es algo que me interesó y siempre vi todos los programas reality sabidos y por haber que tengan que ver con el diseño y con makeovers y todo eso. Y después programas en la tele tipo Clueless, donde había un enfoque muy importante en la ropa y los personajes. No empecé estudiando eso, empecé estudiando Derecho para hacer relaciones exteriores. Ahí Muy en duré un relación, cuatrimestre, muy en perdón si relación. hay algún abogado, pero no funcionó, no funcionó. Y me pasé a política y en ciencia política estuve un tiempo. Hermosa carrera, pero puro amor al arte, como la mayoría de las carreras sociales. De vuelta, perdón si hay alguien de sociales, yo Hoy, los quiero mucho, ofendiendo, pero la claro. verdad es que me dio. Hasta que me pasé a comunicación, porque yo seguía con el blog. Bueno, había empezado mi blog en el último año de la secundaria, cuando estaba en quinto año, en el 2009, así que ya van 10 años de eso. Se cumplieron 10 años en diciembre del año pasado. Y lo empecé en realidad no con ánimos de que sea una carrera, ni que sea algo profesional, ni mucho menos. Tampoco esperaba que me leyera nadie nunca, sino porque tenía amigas en otros países y usábamos otra plataforma, LiveJournal, en ese momento era lo que se usaba. Y así como le pasó a MySpace, LiveJournal fue muriendo y nos migramos todas a Blogspot.
Y así me hice el blog y nada, obviamente en 10 años cambió un montón porque yo cambié un montón y mis intereses fueron variando dentro de lo que iba publicando hasta hacerse lo que es hoy. Y el año pasado, el anterior, me recibí de periodista. Bien, Y antes de recibirme estaba publicando y colaborando con revistas de moda y haciendo análisis por mi cuenta. Iba a Fashion Week en Nueva York, Fashion Week en Londres, y muchas de las cosas las fui aprendiendo por estudiar aparte, no nada como claro. una carrera específica. O sea, mucho de lo que vos terminás haciendo hoy como tarea principal en el hecho de comunicar eventos de moda, pero no digo eventos, viste, como, bueno, pasarela en tal lugar o una cuestión así, sino cosas que suceden alrededor de la moda, ¿no? Te veo como que hay diferentes ramas de cosas que fueron confluyendo en otra de tus pasiones que quizás no quiero regarlo, pero por ahí es una de las principales, ¿no? Que es el hecho de investigar y estudiar alrededor de la moda. Pero tenés también una visión desde lo político y social, por tu formación, que por más que no hayas terminado, la tuviste, ¿no? De ciencias políticas. Y también tenés una suerte de pasión desde lo histórico, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Bueno, mi papá estudió historia, así que siempre fue algo que me interesó porque me la contaban como un cuento, entonces era una de mis materias favoritas en la primaria y en la secundaria, y siempre que podía ver películas o leer libros al respecto lo hacía porque siempre es algo que me interesó mucho. Y siento que la historia, saber de historia y entender de historia es una forma de comprender por qué hoy estamos donde estamos y tratar de poder analizar también hacia dónde vamos o hacia dónde no queremos ir. Desde todos los puntos de vista, no solamente desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, sino de absolutamente todas las aristas que nos atraviesan como seres humanos. Claro, inclusive la moda, ¿no? O sea, de entender Obviamente. gestas de la moda como para decir, ah, bueno, esto es así por tales cosas que pasaron también en la historia. Exacto. Y con viajes que fui haciendo y por ir a museos y aprender y porque me interesaban algunas películas y la estética determinada de algunas películas, me empecé a interesar por ciertos periodos y eso me llevó a otros periodos y a leer sobre reyes y reinas y más que nada Europa en general, pero hay mucha tela para cortar, lo Mucha voy a tela para decir. cortar. Una- Y dijimos a la tarde que cada vez que tiramos esa referencia hacíamos un shot imaginario de tequila porque lo íbamos a decir 40.000 veces. Em, pero bueno, es decir, ese es tu marco teórico, ¿no? Es un poco de político, un poco histórico y investigación y estudio de todos los hechos que estén girando alrededor de la moda. Sí, Em, Ahora, a mí lo que me interesa como empezar a bajar línea es, ok, nosotros en el mundo proyectual sabemos que obviamente en muchas facultades se conviven los diseños, ¿no? Gráfico, sonido, imagen, textil, paisajismo, bueno, todas materias que se encargan de hacer de lo proyectual su rama principal de trabajo, profesión, lo que sea, ¿no? Ahora, a veces, inclusive compartiendo espacio, no sabemos bien qué es, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría bajar un poco un concepto antes de empezar a hablar de lo general para lo particular, es ¿qué es la moda? Si se puede explicar de alguna forma. yo lo defino como la moda es una respuesta estética a lo que sea que esté sucediendo en un contexto histórico del momento. Sí, Esto se puede explicar porque la moda no es una isla, siempre es una respuesta. Entonces, hay diferentes hitos que marcaron la historia de la humanidad que fueron acompañados también de procesos en en la indumentaria como como una respuesta a eso que pasaba. Desde cuando apareció el jean hasta cuando apareció la minifalda, o cuando fue la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial.
muchísimos momentos en donde parece que no, a la persona, al promedio de las personas que capaz no lo pueden analizar desde este punto de vista, pero fueron cambios graduales. Obviamente nada es en historia, nada pasa de un día para el otro, siempre son procesos. Fueron procesos a lo largo del tiempo de un punto A una línea así, obviamente nunca es una Claro. línea recta, que derivaron en el punto B, y así como la revolución industrial trajo aparejado un montón de cosas, lo mismo también pasó en la arquitectura y en el arte y en la ropa. Claro, o sea, es como una respuesta desde la vestimenta, es como un código, claro, es la respuesta de la vestimenta a lo que se está viendo. Es muy parecida a una que otras definiciones de la arquitectura que también la toman como la respuesta material a ser habitada que responde a un contexto económico, social y político también, ¿no? Dependiendo un poco del lugar, de los recursos y como de los impulsos que acompañan ese movimiento. Exacto. Ahora, otra cosa que ¿Es lo mismo el diseño textil que la moda? Porque una se encarga un poco como de la parte más de la pieza, ¿no? Pero la moda es como más macro en ese aspecto. Mira, el diseño textil como conceptualmente diseño textil existe desde el antiguo Egipto. O sea, hay registros de que los egipcios tenían las telas de una forma parecida al batik para hacer alguna suerte de diseño textil primitivo. Se empezó a estampar, como lo conocemos ahora, casi aprox, recién en el siglo XVII. Sí, O sea que antes no era tan común usar telas estampadas. Después sí fue algo muchísimo más recurrente, pero no es lo mismo porque tenemos que hacer como un pequeño disclaimer y marcar un momento en la historia, los que y quieras. es que antes, y digo antes, vamos a poner pre-revolución industrial, digo pre-revolución francesa, post-revolución francesa. Antes de la revolución francesa existía la moda, existían las tendencias, sí, pero no, pero era para marcar a qué clase social pertenecían las personas, y era un área que solamente podía consumir cierto sector de la sociedad, los sectores altos. Sí, En este momento todavía no estamos hablando de clases obreras, no estamos hablando de clases trabajadoras, ni de gente de bajos recursos. Es, Se ponían lo que podían y no tenían tampoco un interés en saber de estas cosas ni en consumir estas cosas. Con la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, sí se marca un antes y un después, porque la indumentaria comienza a ser un tema de expresar tu individualidad y no tanto a qué clase social pertenecía. ok, Entonces podemos hablar de moda moderna a partir de ese momento. perfecto. Y ahora acá me empiezan a desprender pensamientos de cosas que va diciendo que son interesantes, ¿no? Esto de, ok, había una clase social o un sector social que podía acceder a un concepto medio como, entre comillas, primitivo de la moda, ¿no? Es decir, había cierto código estético de vestimenta que representaba a cierta parte de la pirámide, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso también en un momento sucedió con la arquitectura, ¿no? De, bueno, estaba la arquitectura eclesiástica, la arquitectura de los castillos, la arquitectura de las grandes fortalezas, y por otro lado corría la arquitectura que se daba por los plebeyos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o la gente que no podía acceder a, no sé, que le hagan una pirámide en su nombre cuando fallecía, pero sí tenía que vivir en alguna casa, ¿no? Y eso se llamó arquitectura sin arquitectos, justamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran las normas que se encontraban para hacer modas sin modistas, ¿no? O sea, o sin modistos, ¿no? El hecho de, bueno, cómo llegaron a hacerse las vestimentas de, por ejemplo, la gente que no accedía a esa clase social, ¿no? Que decía, tenía que ponerse un pantalón, una camisa, un saco y lo que sea. ¿De dónde vienen esas como referencias para que se llegaran a producir esas piezas? Bueno, la evolución se da a partir de la Edad Media. Al principio eran literalmente dos rectángulos de tela
con los brazos y ya está. Y como mucho le agregaban una faja para ceñir un poco la cintura en túnica y le agregaban una faja para ceñir un poco la cintura. Eso fue evolucionando un poco en bordados, en fajas un poco más complicadas. De ahí empieza a aparecer, no moldería, porque no había todavía moldería en ese momento, pero Claro, sí se empiezan a entallar un poco más la ropa, empiezan como a calcular dónde iban los brazos eh, de mejor forma, se hacen medias tejidas que se usaban como, porque no había pantalones todavía en ese momento, eran todos como túnicas y cosas que iban abajo. Eh, los colores también determinaban mucho a qué clase social pertenecías, porque las tinturas se obtenían de diferentes plantas que habían en lugares. Entonces, para obtener un color u otro tenías que viajar y eso salía caro. Entonces, obviamente, quienes podían acceder a ese tipo de tinturas, ese tipo de materiales, eran las personas que tenían dinero. claro, Después, por ejemplo, cuando hablamos del siglo XVIII, las faldas eran rectángulos que estaban como fruncidas en la parte de arriba, pero no se cerraban, tenían dos como cordones y tenían que ser regulables porque la gente no tenía muchas prendas, tenía pocas claro. las que podía. La tela era muy cara, la tela siempre fue muy cara y por eso también es que a lo largo de todo ese tiempo los vestidos eran tan complicados y tenían tanta tela justamente porque querían mostrar que podían pagar toda esa tela. La gente humilde o la gente trabajadora tenía un solo vestido y ese vestido tenía que poder soportar los embarazos, que eran muchos, las fluctuaciones de peso, tenían que poder pasarse de una generación a la otra de ser necesario. Entonces no había botones, no había sierras, no había nada de todo esto que conocemos ahora, tenía que ser lo más adaptable y lo más regulable posible, y siempre eran piezas muy simples de coser. Claro, de tela, de hacer también me imagino que eran simples, ¿no? Exacto. Todo esto después se va complejizando eh, y se empiezan a fomentar los oficios de las costureras y de las modistas, porque la ropa no era industrializada, no podías ir vos a comprar nada, o te la hacías o te la mandabas a hacer si tenías la plata para hacerlo, pero la mayoría de las personas, de las mujeres, en realidad no las personas, la mayoría de las mujeres sabía coser y se hacía su propia ropa. Si se usaban túnicas, ¿cuál fue el momento o cómo se definió que los hombres empezaron a usar pantalones? Bueno, el pantalón es una derivación de otra prenda que se usaban, que eran como unas especies de calzas. Se usaban unas calzas, no sé si alguna vez vieron alguna pintura de Enrique VIII o un poco más adelante alguna pintura de los Luises. Se usaban unas calzas y arriba iban como una faldita, digamos, medio Sí, tableada. sí. Eso era tejido y el pantalón es una derivación de eso. A partir de la Revolución Francesa se hace como el pasaje definitivo en donde los hombres no solamente empiezan formalmente a usar pantalones, sino que, y para mí esto es muy triste, pero dejan los tacos, dejan las pelucas, dejan los volados, dejan los colores pasteles, dejan los bordados, toda esa opulencia increíble y la creatividad que tenía la ropa de los hombres antes, se deja de lado porque lo importante ahora era enfocarse en el rol político de los varones. Y todo lo que tuviera que ver con la moda y con la indumentaria o con lo estético era frívolo y por lo tanto dedicado a las mujeres. Y las mujeres, la indumentaria de las mujeres tuvo tantos cambios en la historia porque era lo único que había era el único medio de expresión que existía. Claro. Y ahora, ¿a partir de qué momento se da como este cambio medio de...? Porque ahora estamos agregando una dimensión a la ropa que es la política, ¿no? O sea, le estás agregando a esa, no solamente política, estás como sectorizando también,
Porque esto que vos decís sobre la elaboración de la ropa de los hombres, que portaban también el tema de las pelucas y los bucles y todo eso, siempre me generó la duda es, ¿por qué no está más esto? Y ahora que vos decís sobre la política de, bueno, asignémosle los roles de género que deben tener la moda y la ropa, es como que todo cayó una ficha del tamaño no sé, de los anillos de Saturno, me acaba de caer en este momento en la cabeza. Es tremendo eso. ¿Y eso qué pasa? ¿En la Revolución Francesa, por ahí? Sí. A partir de la Revolución Francesa, que se empieza a usar el trajecito con el frac y las galeras y todo lo que como conocemos como la vestimenta formal de los hombres, incluso hoy, viene desde ese momento. Colores oscuros, colores tierra, líneas simples, también tenía que ver mucho con la La Revolución Francesa se da a partir del iluminismo, y lo que el iluminismo quería mostrar era la uniformidad de los hombres, como la prevalencia de la razón por sobre todo lo otro. Sí. Por eso es que todo lo demás era superfluo, no podían prestarle atención, porque había que prestar atención a este nuevo orden que estaban armando, a estas nuevas corrientes filosóficas. Y por eso es que todo se hace más simple, se hace mucho más lánguido. Incluso muchas de la inspiración que usan para los vestidos de las mujeres al principio y también de los hombres era la indumentaria campesina, porque era mucho más usable, básicamente, que toda la ropa emperifollada de las clases altas. Esto me interesa de recontra mega super manera. O sea, en este reinventarse que viene después del iluminismo, bueno, y que también está en la arquitectura, perdón, no te quepa la menor duda que en la arquitectura también se da esto del iluminismo, pero nosotros tenemos una condicionante, que también lo hablamos en el de filosofía, que es la condicionante material. Vos podés tener unas ideas enormes para modificar, no sé, cierto aspecto del espacio, pero si no lo podés materializar, no termina por Bueno, suceder. En cambio, con el tema de la moda o del diseño textil, imagino que era más cercano a hacer ese cambio, ¿no? De decir, bueno, cambiemos lo que estamos poniéndonos ahora, Carlos, arriba nuestro, y usemos otra cosa. Pero miran a la ropa del campesinado que por la austeridad, ¿no? Por este concepto de claro, simpleza. lo que pasó al principio fue en Francia, María Antonieta se muda al Petit Trianon, que era una villa que había construido cerca del Palacio de Versalles para vivir su vida un poco más simple y un poco más austera, lejos de la vida de la corte, y se manda a hacer un vestido de muselina blanca que nada más tenía un moñito, unos moñitos, tenía muy, muy pocos detalles y tenía que ver con la ropa que usaban las campesinas. Ella se manda a hacer una pintura con este vestido, que de hecho está colgada en el Petit Trianon en Versalles, y fue todo un escándalo, porque parecía casi ropa interior eh, los, para esa época, ¿no Los es cierto? cánones, Para los para principios de los esa época cánones era de casi la... ropa interior. Claro. Fue un escándalo. Fue tal escándalo que no solamente no la dejaban entrar a la corte, sino que tuvieron que volver a pintar ese mismo cuadro con ¡Censura! ropa apropiada, de verdad. A partir de eso es que una de las cosas que trajo el iluminismo y que trajo la revolución, y que se puede ver algo clarísimo en la parte estética, es que ellos querían volver a las raíces, volver a los valores originales de el pensamiento occidental. ¿Cuáles eran estos valores? La Grecia antigua. Entonces Claro, no me se extraña empieza, para nada que los valores de Occidente remitan a Grecia. y sí. De hecho, acá, y también lo podemos ver en arquitectura, y es muy interesante los paralelismos, es que empieza el neoclasicismo. Entonces vemos estos vestidos que eran muy reminiscentes a las columnas de los
De los de órdenes la clásicos, del orden arquitectura clásico, griega, claro. La blancos, una cosa dórica, así, corte jónica, imperio. corintia, todas esas columnitas. Exacto. Y eso, a ver, porque hoy se está dando también un poco en arquitectura, en realidad se dio siempre, ¿no? Que hay como cierta reticencia al avance de nuevos movimientos, nuevas corrientes, entre comillas, vanguardias, por decirlo de una forma. A mí mucho el concepto de vanguardia medio como que hoy por hoy usar el concepto de vanguardia es medio extraño porque, viste, propone que llega alguien con una idea y viene a romper los paradigmas, cuando en realidad a veces es algo medio, nos viene como medio en un plato volador, viste, y a veces hay como más una construcción a lo largo del tiempo. Eh, ¿Cuál es los valores que se puede adjudicarle a la vestimenta? Eh, Más que nada como llegando a la revolución industrial, porque, por ejemplo, en la arquitectura tenemos cierta asociación con, bueno, si sos tradicionalista, sos más conservador, porque remitís a una idea de valores antiguos como si fuesen mejores, pero bueno, si a veces ves la historia, por ahí no son valores tan positivos. Y después tenés gente que mira para adelante en la arquitectura y bueno, a veces se caga en todo lo que pasó atrás y tampoco está bien. O, bueno, eso es opinión, no dato. Pero, ¿cuáles son los valores que puede llegar a tomar la moda en ese sentido? Bueno, a veces, como hablábamos antes, la respuesta fue pro estos cambios que pasaban y a veces la respuesta fue una resistencia a estos cambios. Entonces tenías por un lado las burguesías que querían mantener su lugar y que querían seguir demostrando su poder y la plata que tenían a través de las cosas que compraban y de la indumentaria. Y después tenés, por ejemplo, los sectores más bohemios, los sectores artísticos que se rebelaban completamente a seguir estas reglas y a seguir estas modas impuestas y usaban cosas muchísimo más, vamos a decir, liberales para la época o de vanguardia, Claro. que no tenían nada que ver a las siluetas que todo el mundo o que la mayoría de las personas llevaban, sino que se cortaban solos y hacían medio lo que querían. Acá hicieron una pregunta que me parece interesante, porque por lo general también en la arquitectura sucede esto, o sea, las vinculaciones entre arquitectura y moda son, me parece, me asusta que sean tan lineales. Eh, ¿Recibió la moda, más que nada en este aspecto que estamos hablando medio occidental, ¿no? De Oriente, ¿recibió o en qué momento empieza a recibir como inspiraciones o datos de Oriente, de cómo ocupaban la ropa los cuerpos en Oriente? ¿Recibían datos en algún momento de acá o nos cortamos solo en Occidente y hicimos cualquiera? No, un montón. Primero porque esto, ¿sabes cuándo se dio más? Cuando empieza el imperialismo y cuando las potencias empiezan a viajar y a Claro, justamente conquistar todos estos países de Oriente y a traer nuevas telas y a ver lugares, entre comillas, exóticos para ellos. para sus ojos, Claro. ahí empieza a existir mucha influencia de Oriente. Por ejemplo, más o menos para 1850 aprox, que vendría a ubicarse dentro del periodo victoriano, se usaban unas mangas que se llamaban mangas pagoda, porque tenían que ver con las pagodas, básicamente. O sea, eran en triangulitos así, Claro. en tres tiras. Claro, como los techos tradicionales de China y en algunos lugares de Japón Exacto. también. Exacto. Se empiezan a usar chalinas, que también venían de Asia. Con las invasiones a la India también traen muchas telas de allá y se empiezan a usar como esos estampados y bordados en chaquetas y plumas de ahí, pero todo tenía que ver con el imperialismo y la conquista en realidad, más que un real interés por conocer estos lugares o conocer la cultura de esta gente. Era medio un supremacismo blanco apropiándose de De, lo que le de gustaba lo y que lo que no, quería. vamos a... Claro. Sí, Y además, ahí me imagino que también introducen el tema de encontrar nuevas telas, nuevas técnicas para, no sé, tratar telas, no como las pigmentaciones, desde la India, me imagino. sí. Pero está bueno esto que decís que lo toman como una cuestión más de apropiación que de reinterpretación, como un flujo nuevo de información, que no sé qué pasará ahora, que igualmente me imagino que después
de la revolución industrial ya el cambio también debe ser medio en paralelo con la arquitectura, similar, pero en toda esta época del imperialismo es medio superficial entonces, es como más, bueno, tengo recursos para hacer cosas nuevas, pero seguimos siendo Occidente y dame las cosas y listo. Hubieron en algunos momentos, sí, corrientes medio paralelas o medio como subculturas, si querés, que tomaban elementos de Oriente, que de hecho se llaman corrientes orientalistas, que tenían que ver más con una cuestión de rebeldía. Por ejemplo, en todo este mismo periodo, siempre hablando del periodo victoriano, en un momento aparecen unas mujeres que se llamaban las bloomers, porque usaban unos pantalones, que lo empezó a usar una señora que se llamaba Emilia Bloomer, que eran los pantalones esos hindúes que son como inflados. Sí, 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 tal cual. Eran unos pantalones inflados que emulaban de alguna forma el mismo volumen que tenían las faldas que usaban, pero como querían un poco más de libertad y también abogaban, fue una de las primeras corrientes feministas, abogaban por el voto y poder hacer deportes y un montón de cosas, se empezaron a poner estos pantalones, que eran igualmente conservadores, no era nada como súper arriesgado, pero Claro. para la época era arriesgado. Tal cual, tal cual. Y es decir, ahí tocamos otro punto, ¿no? Antes como de hacer el quiebre en la revolución industrial, ¿algún hito de la historia de la moda o cuál es, viste, así que tengas de la memoria que vos puedas decir, mira, la moda acá ofició como propuesta para un cambio social o para un cambio en alguna lucha por derechos, no sé, me imagino, no sé, las mujeres que por primera vez usaron bikini, ¿no? O la lucha por la minifalda o por la falda, no sé cómo se dice, sé que tenés un tema ahí también con eso, pero, no sé, se puede usar a la moda como un hecho, no quiero llegar a decir revolucionario, ¿no? Pero como para hacer una contrapropuesta en lo que esté pasando en la sociedad y digan, ah, pará, mirá, los cuerpos son vehículo para algo desde la moda. Sí, hubieron muchos de esos, muchísimos, muchísimos, muchísimos de esos puntos. Los años 20 fue un gran quiebre, o sea, otro de los quiebres es la Primera Guerra Mundial, porque Claro. ahí las faldas se acortan, el pelo se hace más andrógino, la silueta se hace más recta, no era marcada, tiran el corset al carajo, o sea, basta de corset, basta de faldas largas. Hay un realmente quiebre, las mujeres empiezan a, a, a trabajar y a tener muchísimos más derechos de los que tenían antes, medio porque no quedaba otra, porque los hombres estaban en la guerra y bueno, Claro. así seguían las cosas. Pero en los años 20 fue un quiebre, pero así. Otro quiebre fue también post Segunda Guerra Mundial, con el New Look y un poquito antes el uso de pantalones. Antes los pantalones, las mujeres no podían usar pantalones, eran medio subversivos las mujeres que usaban pantalones, Sí. y a partir de este momento como que se empieza a aceptar un poco más que se usen pantalones. Y después, bueno, si vamos a hablar de Dior y del New Look, eso también fue bastante revolucionario en sí mismo. Después, con la minifalda, en los 60 también hubo otra revolución. Con la aparición del jean también hubo otra revolución. En los 80 con toda esta movida de la ropa de deporte, no para hacer deporte, sino para la vida, también fue bastante revolucionario. Bueno, como que hubieron bastantes cambios que creo que acompañaron estos hitos Claro. sociales. Y por ejemplo, hoy estuvimos hablando un poquito a la tarde y hablamos un toque de la figura de Coco Chanel, ¿no? Para esto que yo siempre veo una imagen de ella planteando, no sé, en 1900, entrado en 1900, ¿no? 1910, 1915, por ahí, una imagen de ella con un suéter muy, un suéter, no, como una, sí, no sé, como diría, un suéter muy suavecito, con una figura muy recta y pantalones, y daba como una figura media andrógena, ¿no? Media como de la ruptura entre la barrera esa del planteo de la moda desde del género, ¿no? Era como que, bueno, ya no hay tanto ropa de hombre y de mujer, sino que se empiezan a romper esas barreras. ¿Coco Chanel fue importante en esa búsqueda? Chanel fue súper importante. Ella pensaba que la ropa tenía que ser práctica, tenía que ser utilitaria y no tenía que
que ser una demostración de poder como venía siendo antes. Por eso es que a partir de este momento que estábamos hablando de los años 20 hay un súper quiebre. Y lo que es reinteresante de ella es que pone a las mujeres ricas Claro. de vuelta en la ropa de las mujeres pobres, porque la inspiración del vestidito negro y del trajecito sastre lo toma de los uniformes de las mucamas. Ah, hay como una reivindicación ahí. Claro, porque ella pensaba que la ropa tenía que ser simple y que tenía que ser austera y que tenía que servir para la función que tenía que servir. Contemporánea a ella hay otra diseñadora que se llama Elsa Schiaparelli, que hace absolutamente todo lo contrario y fue una de las diseñadoras de alta costura más importantes que existieron en la historia ever. Y es alucinante, pero ella mostraba siluetas recontra remil complicadas en Claro. comparación de lo que proponía Chanel. Y se odiaban justamente porque las visiones que tenían de las mujeres que presentaban eran opuestas y completamente diferentes. Claro, mira qué lindo. A ver, bueno, estábamos un toque entrando en la revolución industrial, ¿no? O post-revolución industrial, y tocaste esto de como la carga política que tenía en el siglo XX, sería, porque ya estamos en el XXI, exactamente, no me falla la lectura de los siglos, bien Alejandro. Pero llega toda esta posguerra, esta primer posguerra, ¿no? Después del 14, y surge la Bauhaus, vanguardias por todos lados, la Belle Époque, el Art Nouveau, bueno, materiales por doquier, crecimiento económico, bueno, tratar de pensar un nuevo mundo después de la Primera Guerra, que había sido un hecho devastador en Europa y bueno, en parte del mundo también, por una cuestión de cómo se miraba Europa, ¿no? Wow, la cuna de la civilización y hoy está en llamas. Bueno, todo eso lleva, por ejemplo, entre otras, al nacimiento de la Bauhaus, ¿no? En algún punto para mirar hacia adelante y pensar un mundo mejor. ¿En dónde estaba la moda ahí parada? ¿Qué estímulos recibió de ese momento como para decir, bueno, nuestro nuevo paradigma en la moda es ir para allá? Estamos hablando de más o menos qué año. 1920, 1930, por ahí. Lo que pasa entre 1920 y 1930 es muy interesante porque fue medio un caos. Porque Lindo. después de la guerra, lo que la gente quería era pasarla bien y divertirse y tratar de olvidar todo eso terrible que había sucedido Claro. en la... Pero ¿qué pasa? Viene la Gran Depresión. No nos podemos divertir un carajo. Claro, no te duró una mierda la primavera. No duró nada, o sea, los cambios que hubieron fueron estos que te digo, las faldas se hicieron más cortas, hubo una reinfluencia del Art Deco, entonces todo era más recto, no había curvas como antes, porque el periodo anterior había sido influenciado por el Art Nouveau, entonces todo tenía flores y adornos por todas partes, Claro. y curvas, y era hermosísimo, para mí es una de las épocas más hermosas que hay, la Belle Époque. Viene la guerra y después tenemos todas estas cosas rectas, con los firuletes así un poco más cuadrados. Y después viene la Gran Depresión y también fue terrible porque no había plata. Claro. Entonces la gente se tuvo que empezar a arreglar con lo que tenía. Y hay una historia que es muy interesante, que es que había una empresa que empaquetaba harina y mandaba las bolsas de harina hacia los pueblos rurales, pero las empezó a hacer de algodón estampado, Sí. para que las mujeres pudieran tomar esa tela y hacerse vestidos, porque era la única tela que podían conseguir porque no tenían plata para otra cosa. Muy bueno eso. Pero pará, ¿eso fue una decisión de la empresa o fue algo medio que se dio por orgánicamente? Creo que fue una decisión de la empresa. Ah, mira. Mira, claro, porque sabían que la usaban para hacerse ropa, entonces habrán dicho, bueno, ponerle ¿qué era? ¿En qué se basaba el estampado? ¿Que era una trama, algo así? Sí, como floreados Mm. o unos colorcitos, como un poco más alegre, digamos, que nada, que la ropa, porque lo que pasó en los 30 fue que tenías estas dos, como estos dos espectros. Tenías por un lado la gente que realmente no tenía plata, la clase trabajadora, que había caído devastada Sí, por la Gran Depresión,
pero al mismo tiempo también es el ascenso de Hollywood y de las grandes estrellas y del glamour. Entonces, hay dos polos opuestos de gente que no tenía nada y gente que tenía mucha plata. Claro. Y un poco más tarde viene la Segunda Guerra, así que tampoco eso duró un montón. Claro, claro, exacto. Y además me gusta esto de los dos mundos que la Gran Depresión del 29 expuso todavía más, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, las historias en donde construían el Empire State, que eran trabajadores que, bueno, tenían que trabajar en altura, lo construyeron en un año por no solamente los cambios en tecnología que había, sino también porque había un exceso en mano de obra baratísima, baratísima, y podían poner cientos de personas a laburar al mismo tiempo. Y no solo eso, Ah, se caía un obrero, se moría, ahí nomás, y bajaba uno a llamar a otro directamente. Ese era el ritmo de trabajo, hay un montón de libros escritos sobre esto. Y wow. no solo eso, sino que la gente que tenía el capital disponible porque, no sé, bueno, porque tiene una posición dominante y es más fácil que tenga el capital ante una gran depresión económica, podía invertirla. Entonces, esa persona o ese polo pudo seguir creciendo mientras que el otro polo, bueno, decrecía cada vez más, ¿no? En detrimento de ese crecimiento. Claro. Así que, y en la moda pasó algo similar entonces, o por lo menos la moda Sí, era reflejo de eso. sí, 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 tal cual. Eh, y después, durante la guerra, durante la Segunda Guerra fue inclusive peor porque había restricciones para la cantidad de tela que vos podías comprar y qué tela podías comprar, y había restricciones para los botones, y la seda, por ejemplo, tenía que estar, estaba reservada para la construcción de paracaídas, y la mayoría de los recursos iban para la guerra y para la ropa de los soldados, entonces no había mucho. Y ahí se empiezan a reformar la ropa de los varones que estaban en la guerra, se empieza a transformar en los trajecitos sastres de las mujeres. Claro. Aparecen distintas corrientes que son muy interesantes porque, por ejemplo, en Francia, las mujeres francesas tienen como una... llevan su propia batalla de resistencia de la ocupación nazi a través de los sombreros o de los cinturones, donde escribían canciones de protesta en francés y los alemanes no entendían, o llevaban cosas como muy patrióticas en los sombreros, también medio para burlarse, o los sombreros eran extremadamente grandes y Sí. ridículos para protestar en contra de estas restricciones. Y bueno, todo ese periodo es súper interesante, y después llega el periodo de Dior y del New Look, que también fue una revolución en sí mismo. Y, y la guerra, además, me encantó el dato este que decía, pues yo pensé que las restricciones de materiales, en el sentido de, bueno, hagamos tanques, balas, bombas, iba solamente para el lado del acero, del material de construcción, por el tema de hacer búnkers y todo eso, pero no sabía que la tela también había sido parte de, como de esa faltante, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer trajes, botas, eh, paracaídas, carpas, me imagino también. Sí, Eh, es, es de hecho in- ahí en los comentarios dicen aparecen las medias de nylon, y claro, porque antes las medias finas, las que son las mujeres abajo de los vestidos, sí. estaban hechas de seda. Con la restricción se empiezan a dibujar porque las medias antes tenían como una costura negra en la parte de atrás, y como no podían comprar estas medias, se empiezan a dibujar esa línea en la pierna para aparentar que tenían las medias. Y en el medio de todo esto aparecen las medias de nylon, que fue un reemplazo para las medias de seda, porque no se podían fabricar porque todo el material tenía que estar destinado a la guerra y a los soldados. Claro, claro. Y acá preguntan algo interesante, ¿no? Ya que estamos en el periodo de guerra, ahora que lo vamos a superar, y vamos a entrar como en la moda moderna, ¿no? O en la moda de la Guerra Fría y después el periodo de paz, entre unas comillas gigantescas, ¿no? Pero, ¿a qué estaba ligada el diseño de los uniformes militares de esa época? ¿A vestimenta popular, como preguntan acá? ¿O ya se empieza como a mezclar el tema de la función, ¿no? De la vestimenta, ¿no? Como haciendo el paralelismo con la arquitectura, el funcionalismo. La vestimenta de los uniformes siempre tuvo que ver más con... En la Primera Guerra, de hecho, no eran muy útiles porque eran de telas muy pesadas, y con el barro y con las lluvias, y era re incómodo Sí, para,
para la gente, para los soldados ponerse esto. Pero tenían que ver más con con una cuestión como de estructura, como de marcar las líneas y imponer poder, imponerse al otro, que con funcionalidad. Ah, mira, o sea, era una cuestión más de comunicación Sí, que de función. Era como William Wallace levantándose la pollera y aplaudiéndose el culo contra los ingleses claro. desde De hecho, Escocia. los y fue que se hizo al revés, o sea, la ropa normal, la ropa de civiles, tuvo inspiración y tuvo influencia en los uniformes militares, no fue al revés. La Ah, ropa se mira. inspiró en lo militar en vez de lo militar inspirarse en la ropa. Ah, claro, o sea, el nacimiento de esa línea surge en lo militar y de lo militar se va hacia lo otro. Claro. Ok, y después de la guerra, ¿no? Hay como un periodo de paz o bonanza en Occidente, supongamos, crece Europa, recompone algunas cicatrices, crecimiento más allá de luego de lo que pasa en Alemania, ¿no? Con el tema de la división, el resto de Europa es como que tiene cierto periodo de transición a un momento más de paz, ponele. Y bueno, América tiene, bueno, América no, Norteamérica tiene su crecimiento. Ahí, ¿cuál es la respuesta de la moda a eso? ¿Sigue siendo crítica o ya empieza a ser como medio funcional a ese crecimiento y produce y produce y produce? No, fue funcional en sentido de que, es lo que estaba diciendo, desaparece Dior, en 1947 larga su colección debut, que es en la que propone el New Look, y el New Look se llama así porque él quería como devolverle al glamour el romanticismo y las ganas de vestirse a las mujeres y todo el ritual que implicaba vestirse, Perfecto. que se había perdido con la guerra. Entonces, también tiene que ver un poco es una respuesta medio nostálgica, porque vuelve, no el corset en sí mismo, pero los vestidos tenían una cierta estructura en la parte de adentro, eran faldas enormes y era todo muy no usable, pero hermoso. Ok. Y porque lo que él quería transmitir era justamente esto, como mostrar un poder no sé cómo explicarlo, no concreto, sino como nada, devolverle esa felicidad que también estaba siendo expresada a través de este revival económico que estaba teniendo Estados Unidos y que estaba teniendo Europa. Claro. Y de ahí sale como la silueta que conocemos de la ama de casa norteamericana con la cinturita y todo muy, Sí, muy sí. lindo. El, Sale de el, el claro. The American Way of Life, ¿no? Exacto. Fagocitado por centenares de piezas publicitarias por todo. Que eso es publicidad, no es propaganda, ¿no? Casualmente, ¿no? Debería ser propaganda, debería ser calificado como propaganda, me parece. Eh, pero lo que ahí, con esto del New Look, ¿vos tenés una postura crítica con eso? ¿O te parece que, o sea, te parece que estuvo bien esa reinterpretación de Dior con respecto a, bueno, que se vean bien y que sean felices, esa como esa linealidad que había entre los dos elementos, o hay algo para criticar de eso, porque es como que me estás dando como que asienta las bases para cierta fracción de la cultura norteamericana actual. Pasa que eso tiene que ver un poco también como, mira, en social es una de las cosas que más me quedaron grabadas de todas las clases que tuve, fue el tema de las industrias culturales y de cómo el sistema tiene la capacidad de fagocitar todo aquello que considere distinto o que considere peligroso y lo hace parte del sistema. Claro, exacto. Lo Eh, incorpora. y eso pasó con absolutamente todas las cosas. Yo no le encuentro, para mí lo que hizo Dior es fabuloso, y acá están hablando de Evita en los comentarios, Ya vamos a y me ir. parece que tiene mucho que ver también porque ella adopta el New Look, ella fue embajadora de Dior, tanto así que Dior tenía un maniquí con sus medidas en su atelier en París, Tranquilita. y era una forma de decir, todos podemos tener cosas lindas y todos podemos vestirnos
vestirnos bien, no está nada más limitado a una clase social. Ok. Entonces, lo que se quiso demostrar con el New Look y lo que se quiso demostrar, lo que quería demostrar Eva también, era justamente que era alcanzable, y también es un poco lo que yo quiero transmitir en mi comunicación, es que esto no es algo solamente de unos pocos, sino es algo democratizable y que cualquiera puede acceder. O sea, había una. Vamos a hacer el paralelismo con la Bauhaus porque sí. Este, pero la Bauhaus en algún punto también, viste, trata de hacer esto de. Ok, devolvámosle al arte la cualidad de artesanía y saquémosla del espectro del acceso solamente de la burguesía en ese momento. Y devolvámosle como el barro, ¿no? Empecemos a experimentar con materiales, empecemos a diseñar, empecemos a explorar nuevos caminos, que además tenía la intención de hacer que esos diseños sean económicos en un sentido de posguerra, ¿no? Y en 1920. Y de universalizar el buen diseño, ¿no? En algún punto es un poco lo que decís vos con respecto a la moda, ¿no? De que sea una cualidad más universal, ¿no? Que cualquiera pueda acceder a una pieza de moda en ese sentido y que pueda sentirse bella o sentirse bello también. Lo que pasa es que me parece que estaba asignado más a la figura femenina, ¿no? En ese momento. Pero bueno, hoy, después de ver centenares de capítulos de Queer Eye for the Stray Guy, yo también tengo ganas de sentirme bien vistiéndome bien, Leslie, ¿sabes? Me pasa eso. Me pasa eso. Amo Queer amo Queer. Es muy lindo. Eh, pero, ¿y eso llega en la moda a partir de los 60 más o menos? O sea, es como medio, lo veo como medio desfasado la idea con respecto, por ejemplo, a la arquitectura en los 20. No, o sea, pasa que siento que las preocupaciones fueron distintas. Ok, perfecto. Como que en los 20, en los años 20, lo que quería lo que quería la gente, lo que querían las mujeres era tener más participación en la sociedad, y empiezan a manejar y empiezan a Claro. aparecer eh, profesiones que antes no existían, y porque no tampoco quedaba otra, pero era lo que querían, lo que se estaba buscando. Con esto fue lo de Dior fue en el 47, que también es el apogeo de la alta costura, y también hay un refugio como de lo artesanal en la alta costura, porque Dior no fue el único diseñador importante en ese momento, hubieron Claro, muchos. claro. Y si bien la alta costura no es algo, no fue en ese momento y no es algo a lo que todo el mundo podía acceder, eh, Francia se lo toma muy, es como muy importante para su idiosincrasia y para su cultura. Aún así no pueda acceder la persona promedio a esto, porque es lo que también hizo que Francia se levantara económicamente, y por eso Claro, le ponen tanto empeño en general. claro. Y ahora ya que estamos en este post-New Look, ¿no? Estamos ya en los 60 más o menos, 70 por ahí, ¿no? Sí. 60 vamos a 60, decir. 60. Ya que estamos en los 60, me gustaría que profundizaras algo que escribiste en Twitter sobre la figura de Evita y Dior y este tema de la, bueno, de su relación y de cómo se tomaba acá eso. Bueno, obviamente Eva no llega a los 60, ¿no? Se Sí, muere antes, claramente. Eh, pero Eva adopta el New Look y adopta estos vestidos medio como en rebeldía, para mostrar de que ella, a pesar de ser de orígenes humildes y ser del pueblo y una tilinga, como le decían las señoras oligarcas, ella también podía vestir como vestían ellas, y no era algo que estaba reservado nada más para un grupo de personas. Y claro. eso les enfurecía un montón, porque es como, ¿cómo vos te vas a poner eso que yo me estoy poniendo? Y es algo que pasaba en 1945 y sigue pasando ahora también. No, Ahora vamos a llegar a la actualidad que hay tela para cortar. sí, no cambió mucho eso. Tomo un shot por decir tela para cortar. ¿Cuándo? Viste que la moda por lo general tiene como una mirada peyorativa, ¿no? Como, bueno, es superficial, bueno, se encarga de las pasarelas,
la moda no llega a Avellaneda, por ejemplo, y me la pongo. Yo no tengo. Es decir, si vos me decís el concepto este de moda, yo no me estoy vistiendo con ningún concepto de moda, para mí. Que sé que es mentira eso, pero por haberte leído a vos. Eh, entonces, ¿cuándo se empieza como a diluir esa frontera entre que la moda empiece a tener esa mirada peyorativa, ¿no? Y con esto me refiero a lo mismo que pasa en la arquitectura. ¿Cuándo empieza como a globalizarse el concepto y ya las fronteras no pueden ya ni ser controladas de eso? ¿Dónde explota eso por completo? Bueno, a partir de los 60 se empieza a tomar en cuenta a un grupo demográfico que antes no se había tenido en cuenta, que son los adolescentes. Y eso fue una revolución porque aparece la minifalda como respuesta a estos vestidos bastante más conservadores y largos y como que usaban las madres. Obviamente Claro. las niñas y las adolescentes no querían usar lo que usaban sus madres. Entonces aparece una diseñadora que se llama Mary Quant, que fue la que se le adjudica la invención de la minifalda, que empieza a escuchar a lo que las juventudes querían usar de forma un poco rebelde también, y ya empiezan a aparecer las ventas por catálogo, y hay todo un nuevo sector al que se toma en cuenta que antes no se tomaba en cuenta, que son los adolescentes. Nos quedamos en esta explosión de la moda en estos últimos 50 años, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hablaste sobre que la moda va a buscar a los adolescentes, ¿no? Sí, Un poco como un espíritu rebelde, ¿no? Che, mirá, ok, tu hija y tu viejo se visten así, papi, te vengo a dar la solución. La solución es esta, te la vendo. sí. Va por ese lado. Eh, claro, fue el mod, la tendencia de los vestidos estos así como bastante niñados y twiggy y las faldas cortas, fue la respuesta a la ropa un poco más conservadora de los 50. Pero al mismo tiempo, en el 55 empieza la guerra de Vietnam. Claro, ¿Y cuál es la respuesta a la guerra de Vietnam? El hipismo. divino. Entonces tenías estas dos cosas, ¿no? Por un lado, siempre a partir de estas décadas empezamos a ver muchas como dualidades en las corrientes estéticas que aparecen, porque por un lado tenés los niños bien, que se vestían como conocemos tradicionalmente lo que son los 60, Sí, con colores y los peinaditos así altos y todo muy geométrico, sí. pero por el otro lado empiezan a aparecer las contraculturas de los movimientos más libres y antisistema, como el hipismo, que eran otra cosa completamente diferente a lo que el establishment o el- lo mainstream quería vender. Claro, y ahí el hipismo a nivel, ahora hablando a nivel vestimenta, ¿no? Que igual va todo de la mano, ¿no? Evidentemente, porque la vestimenta en el movimiento hippie es un manifiesto también, ¿no? No está normado por la moda, es decir, surge orgánicamente, ¿no? De la gente, dice, bueno, para ir en contra de lo que está planteando la industria o lo que sea, que me quiere vender, yo contraculturalmente me clavo una bolsa de papa, ¿no? Una cosa así. Claro, o sea, se ponían lo que pintaba, básicamente. Y Claro. mucha de la ropa era de segunda mano, la modificaban ellos, o la tejían, la pintaban. También tenía que ver con cómo se rebuscaban para encontrar algo que vender y poder hacer un poco de plata. Y aparecen tipo el macramé y el batik y todas estas cosas que de vuelta el sistema logró cooptar y vender y producir de Claro. forma masiva en China por 4 centavos. La cara de ofendida con la historia. Y bueno, ese caso ejemplo me parece piola para darle paso a esto. Vamos a empezar como a unir ahora todas las cosas que estuvimos hablando, ¿no? No a manera de conclusión, pero sí a manera de, bueno, ¿qué está pasando con todas estas variables que estuvimos hablando antes hoy? Por ejemplo, hablábamos sobre esto que pasaba en un momento, ¿no? En donde la gente que iba a misa tenía que usar un gorro, o donde la gente de cierta clase social tenía que usar el color violeta. ¿Qué pasa hoy con
un buzo Supreme, ¿no? Por ejemplo, es un buzo que puedo comprar literalmente en Avellaneda por 150 pesos, le estampo adelante una marca y eso pasa a valer $1.500 tranquilamente. Eh, ¿Eso es como recuperar ese espíritu de pertenencia a una clase social o que está dada por él? Bueno, podés pagar $1.500 para tener este uso, lo tenés y perteneces. eh, y es como recuperar esa versión de elitismo en la moda. Sí, yo creo que hay algunos elementos fetiches del hype beast, que es como se llama a todo esto que está súper overhypeado por el consumo y por los medios y por las redes y demás, que quieren ocupar ese lado de estatus o un lado más aspiracional, como es Supreme o como son algunas colecciones, que de hecho, por ejemplo, Louis Vuitton hizo una colección con Supreme y se vendió carísimo y era súper limitado, tipo, ¿por qué? Pero, o las Birkin, como hay ciertos elementos que son, algunos tienen justificación de por qué son tan caros, como las Birkin o como los pañuelos de Hermes que tienen un proceso artesanal Claro. detrás muy extenso, y otros no, son solamente cosas que están hypeadas porque hay todo un mecanismo de publicidad y de marketing muy bien pensado detrás Ujú. que hace que eso sea como lo que se quiere consumir en ese momento. Pero funciona con todo, funciona con el maquillaje, funciona con los autos, funciona con una zapatilla, como que, no sé, la camiseta de fútbol del momento, pero sí tiene que ver con lo aspiracional. Lo que hay diferente ahora que no existía antes es que si bien hay tendencias y macro tendencias y micro tendencias que se imponen Mm. son propuestas que se hacen y tenés mercados que las adoptan como para consumirlas y mercados que no las adoptan, que tienen que ver un poco con si esa sociedad está preparada medio de la cabeza para aceptar eso que le están proponiendo o no. A veces eso llega un poco más tarde porque la sociedad todavía no está madura para incorporar esa prenda, ponele. Y tenés la gente que sigue las tendencias o que le interesa la moda en general, que ya sabe que eso va a pasar, me incluyo entre esas personas, que sabe que eso va a pasar, entonces lo empieza a usar antes y como que se empieza a animar antes a usarlo y no espera a que llegue a la calle Claro. o a todo el mundo, porque se puede leer desde mucho antes, porque si lo sabes analizar, porque lo estudias y lo entendés, como ya lo ves y ya decís, bueno, me gusta eso, me lo pongo, pero no tengo que esperar a que lo venda Avellaneda para usarlo, ¿se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Y obviamente todo esto va como de la mano de un sistema que propone cierto consumo que hoy por hoy, no solamente esto del coronavirus, sino ya por impacto ambiental y un par de cuestiones más, se está poniendo en jaque, ¿no? Un poco esto de tener 21, por ejemplo, 21 colecciones de moda que van girando por año, no me acuerdo cuál era el número, pero era como que no son 4 estaciones hoy que giran, sino que son como 4 o 5 por estación, y eso implica que mucha gente que está encima de la cresta de esa ola diga, bueno, esto lo compro, cambio el vestuario de todo el ropero, esto lo vuelvo a comprar, y así multiplicado por cientos de miles de personas es insostenible por todo lado, ¿no? Obviamente. Em, pero a mí lo que me interesa rescatar es el fenómeno que sucede hoy también de, ok, Supreme saca un buzo, ¿no? Buenísimo, $1.500, un buzo blanco que dice Supreme adelante. Pero surge de otro lugar la copia, desde talleres clandestinos en Argentina, talleres clandestinos en Bolivia, talleres con explotación laboral en Taiwán o China. El mecanismo, yo con una máquina de serigrafía en mi cuarto, que digo, bueno, hago un cliché, pum, le paso las tintas, tengo un buzo Supreme y si quiero salgo a venderlo, en vez de $1.500, 150. ¿Cómo afecta a la moda la copia hoy? Tiene como dos caminos. Puede eh, o afectarlo nivel
ya llega a un lugar donde no queremos usarlo porque está sobresaturado el mercado de esto, Claro. y se agotaron todas las variaciones posibles que se le pueden hacer. Nivel, hacen mezclas ridículas que nunca pasarían en la vida real y no tienen absolutamente nada que ver, pero la sacan porque pintó. Tipo Supreme Coto, no sé, ponele cualquiera. Decís tipo, ¿por qué esto existe? Y bueno, Supreme porque Court. sí. Me muero. Es que a veces pasan cosas que decís, tipo, esta collab es real, no, no es real, pero a alguien en China se le ocurrió y viste que a veces aparecen como, dice Superman, pero no es Superman, es un Avenger, Sí. y es como, ¿por qué? Bueno, entonces hay dos caminos. O se sobresatura eso y la empresa dice, sabes que esto no va más, se deja de producir, pensamos otra cosa que generalmente es lo opuesto a lo que se producía antes en cuestión de tendencias. Si en un momento es una falda larga hasta el piso, a la otra temporada va a ser una corta, porque siempre son como ciclos. Cíclico, claro. O pasa lo contrario y la copia lo único que hace es aumentar el valor del original, porque la gente quiere el original porque sabe que hay mucha demanda y que existe la truchada, como en el caso de las carteras caras. Claro. Las carteras de diseñador lo único que hacen es aumentar de precio todos los años, nunca bajan de precio, siempre aumentan, porque el mercado de las réplicas es tan grande, lo que implica que hay cada vez más demanda del original. Claro. Claro, o sea, es como que puede haber una sinergia que haga crecer mismo a la marca que está copiando. Tal cual. Obviamente cuando la También, marca es grande, ¿no? y también salen algunas cosas flashadas de lo que es el streetwear y lo que la gente usa en la calle, eh, que son estas intervenciones de mezcla de ropa de diseñador con ropa hecha a mano, con arte, y las intervienen, y salen cosas muy copadas de ahí, que primero surgen en la calle y después terminan en las pasarelas por lo general, o viceversa. Eh, pero nada, es como depende mucho del producto, depende también de quién esté usando eso, porque a veces quien usa la réplica o quien usa la copia no es alguien que necesariamente sabe que eso es la copia de algo, ¿entendés? Sí, sí, te Lo entiendo usa perfectamente. porque no sé, lo vio en una, es literalmente la escena de Ya lo viste la moda, y la gente de acá que sea alguien que me sigue en el chat va a decir siempre decís lo mismo, y sí, Vamos. porque es tal cual. Vamos, Leslie, con el diablo viste la moda. Yo sabía que íbamos a llegar a ese momento en Es que es tal rememorar cual. esa película fantástica que amamos Si todos. pudiese tatuarme la escena en el medio de la frente, te Le, juro que lo haría. le das play, ¿viste? Mira, escucha esto, mira, play. ¿Viste que ahí te podés tatuar QRs y vos lo escaneas? Sí. Esto me haría, me tatuaría el QR de esa escena para que me lo escaneen. Y la pasás por realidad aumentada en el brazo. Claro, tipo así, Tuki. Pero es así, o sea, es lo que vos decías en un principio. No solamente es la copia como una señora no sé, en Constitución, que tiene la remera de Chanel y no, capaz no sabe lo que es Chanel, Claro, o sí sabe que existe Chanel, pero no sabe todo el bagaje que tiene. exacto. O alguien que lo usa de forma irónica porque sí sabe, como que hay muchas variantes. Y lo mismo pasa en el arte y supongo que lo mismo pasa en la arquitectura, no sé, vos me dirás. Lo que pasa con la arquitectura es, por ejemplo, es más general, ¿no? No es decir, nadie dice voy a hacerme una casa como Álvaro Siza o voy a hacerme una casa como Oscar Niemeyer, ¿me entendés? Pero sí dicen, quiero una casa estilo campo, quiero una casa estilo Claro. moderno, quiero una casa estilo bla, bla, bla. Pero muchas veces cuando decís, bueno, mira, es más, me ha pasado decir, me dijeron, mira, quiero una casa estilo campo. Buenísimo, pero 10 puntos, te la diseño, pero mañana. Ok, cuando llego a la primera reunión, es una casa campo, con granero, con lógicas de campo, de ganadería, o sea, eso es una casa estilo campo. Pero la idea de ellos de estilo campo es algo medio neocolonial, ¿no? Ujú. Con molduras, con el frontis abajo, con una entrada con columnas, con colores pasteles terracota, por ese lado. Y cuando vos decís, pero bueno, esto no es una casa de campo, ¿eh? Esto es
otra cosa. Entonces pasa lo mismo que vos decís en la moda, de decir, bueno, visto un Coco Chanel o lo que sea, o uso una Louis Vuitton que por ahí es una copia, o lo que fuese, pero por una cuestión media aspiracional, ¿no? De no Ujú. termina de tener toda la dimensión detrás de un Coco Chanel o de un estilo moderno, ¿no? Y tenés que ir armando híbridos muy extraños. Em, ¿Dónde está parada la moda hoy? ¿Cuál es el paradigma de la moda? ¿Hacia dónde está mirando la moda? Quiero quilombo, Leslie, quiero bardo. Qué complicado, amigo. Es re difícil. Hay muchos debates y sobre todo con la pandemia se dieron muchos debates que fueron súper interesantes sobre cuál es el futuro, porque es lo que estabas diciendo antes. Tenemos por año 4 colecciones de otoño-invierno, primavera-verano, las colecciones de resort y las colecciones de pre-fall, que son muchas colecciones, Claro, demasiadas. Y si bien yo la sigo religiosamente y me encanta verlo, la, la indumentaria es la segunda industria más contaminante del mundo. Entonces, no solamente implica que se está perdiendo mucha plata haciendo esta ropa que no todo el mundo va a comprar, claro, y que eso después se replica en todas estas tendencias en lo que es el fast fashion, en lo que es la producción masiva de estos lugares precarizados que no tienen absolutamente nada bueno, pero que también es tan complicado porque no consumir fast fashion también es una cuestión de privilegio, porque no todo el mundo puede eh, pagar lo que sale realmente producir una prenda con trazabilidad, no en un lugar clandestino, que le paga aportes, que los diseños son propios, que no le está robando a nadie. Tipo, todo eso es caro. claro. Si son materiales naturales y no son materiales sintéticos, más caro todavía. Y si encima tiene una curva de talles donde le entra a gran cantidad de personas y no solamente a dos, es más caro todavía producir. Entonces, hay muchas cuestiones que hoy se están debatiendo que tienen que ver con esto, la hegemonía y con mostrar cuerpos diversos y con mostrar más representación, Sí, que tiene que ver también con los roles de género y marcar un poco qué es lo masculino, qué es lo femenino, si realmente existe lo masculino, si existe lo femenino, con la sustentabilidad, con si es necesario tener 4 colecciones anuales. Hay muchos debates. perfecto. Entonces es muy difícil y aparte hay muchas personas que están involucradas en, en esto, entonces no se puede llegar a un consenso de todos porque cada uno quiere algo diferente. O sea, están como medio como la arquitectura también, ¿no? Que es un paradigma medio líquido en el que están ahora, ¿no? Es como, bueno, hay lugares que tienden a, no sé, detener el círculo de consumo o detener el círculo de fabricaciones, otros que dicen, bueno, miremos para el futuro para materiales reciclables, no tengo ni idea qué se ponen en el cuerpo, o entremos a hacer como caminos experimentales para encontrar nuevas formas de vestirnos, no sé. No, Yo creo que a lo que estamos yendo lentamente, pero que eventualmente sería lo mejor, es un consumo más responsable, eh, con marcas más ligadas a lo sustentable y a la moda a género. Y también tiene que ver con los comportamientos de cómo la gente decide consumir. claro, Porque con esto, con todo el tema de la pandemia, no solamente eh, cambió la forma en la que consumimos la información, sino también los hábitos. La gente se dio cuenta que no necesita tantas cosas o que no tiene lugar para usarlas o no tiene la oportunidad. eh, Hay muchas cosas que son al pedo producirlas, honestamente. sí, sí, se entiende. Pero nada, es complicado. Pero por suerte cada vez aparecen más diseñadores y diseñadoras que tratan de incluir eh, modelos con cuerpos no hegemónicos en las pasarelas o tratan de incorporar tecnologías nuevas que van más hacia el lado de la sustentabilidad Claro. o modelos de producción que no son
tan contaminantes o que por ejemplo el pre-order que vos pagás y se produce solamente lo que la gente compró y no hay resto. Eso es algo que también se está empezando a hacer mucho más, pero nada, son procesos y es realmente muy difícil. Claro. Y ya que estamos hablando ahora, como tocamos ahí como puntas de diseño, como para encontrar un vínculo más directo, porque estuvimos hablando de un montón de cosas a lo largo del stream que terminan preconformando como las lógicas de la moda, ¿no? Ya sean respuestas, como dijiste vos al principio, de lo que era la moda, ¿no? Que termina siendo una respuesta sobre lo que usamos en nuestros cuerpos, que tiene que ver con lo social, lo económico, y lo material, ¿no? O sea, qué tipo de recursos tengo a mano, bueno, esas cuestiones. Tiene todo que ver con la arquitectura, pero viste que no es una asociación tan directa. Así que lo que a mí me gustaría ahora indagar un poquitito es qué relaciones encontrás vos entre los procesos arquitectónicos de diseño y los procesos de moda, y ahora hablando en el sentido más formal de la palabra, ¿no? Es decir, a la hora de, por ejemplo, diseñar un vestido o pensar el concepto de un vestido o de una vestimenta en general, ¿cuáles pueden ser las cosas que vos decís, mira, hay relaciones en estilos, hay relaciones en cómo abordar la geometría de la pieza, la morfología, los colores? ¿Dónde encontrás vos esa magia que se vincula en las dos? Bueno, yo no sé mucho de los procesos de cómo se funciona la arquitectura. Voy a tratar de imaginármelo, pero ponele, haces un dibujo primero, no el plano. Sí. Que vendría a ser el figurín en el diseño. Primero plasmas la idea que tienes en tu cabeza en un dibujo, en papel. Después, eso se lleva a una maqueta, ¿no? Sí. Haz una maqueta primero, bueno, acá funciona lo mismo. Por lo menos en la alta costura, lo que se hace es un modelito en lienzo de ese patrón para ver si lo que vos pensaste, lo que vos calculaste que va a ser así, es efectivamente así. Así que hasta ahí, más o menos lo mismo. Y después se produce. Tenés la parte más industrial y tenés la parte más artesanal, que es lo más artístico, que también supongo que en la arquitectura tiene lo suyo, no es todo tan teórico. claro. Sí, hay una parte que es como de pensamiento y otra de producción. Y hay diseñadores que miren directamente a la arquitectura como fuente de inspiración, ¿no? Para decir, bueno, este vestido es gótico, ¿me entendés? O este vestido es rococó. ¿Existe ese puente totalmente literal entre una cosa y otra? Sí, hay un montón. Mi diseñador favorito, Alexander McQueen, que falleció hace ya 10 años, era muy, muy fan de estas interpretaciones literales, hacía estructuras con materiales naturales, pero también con cosas tipo, tiene un corset que es una columna vertebral que está hecho como de acero, y es fantástico, y usa materiales industriales para producir ropa. Después tenemos ahora una también de las más contemporáneas y mis favoritas, Edith Van Herpen, que es una diseñadora holandesa que empezó usando impresiones 3D para Muy hacer bueno su eso. vestido. Y son una cosa flasherísima que cuando caminan se mueven y parecen fractales. Una cosa locurísima. Hermoso. Amo. Después tenés a Guo Pei, que es una china, que es la que hizo, no sé si ubicás el vestido ese famoso de Rihanna amarillo que usó en una Met Gala hace como 3 años. Fue muy famoso el vestido. Ella en el 2018, fue el 2018, tuvo una colección que es literalmente vestidos góticos de catedrales góticas, o sea, hizo construcciones góticas con Hermoso. las arcadas y todo en el vestido. Pero así, literal. Después, el año pasado, Jeremy Scott hizo vestidos rococó con los paniers y todo enorme entero, pero en vez de hacerlos hasta el piso, los hizo a la rodilla, tipo minifaldas, cortitos. Tenés después a Gareth Pack, que es otro que hace más cosas oscuras y también usa estructuras muy geométricas. Sí.
tenés los diseñadores japoneses, como por ejemplo en Comme des Garçons o Yoshi Yamamoto, también usan muchas estructuras y muchas referencias en la arquitectura. Nada, son cosas que siempre están presentes. Hoy hablábamos sobre el acompañamiento que a veces hacen la arquitectura con la tecnología y la moda, ¿no? Y poníamos de ejemplo una casa Le Corbusier, una foto, ¿no? Una casa Le Corbusier de 1930, ponerle 1925, una cosa así, súper racional, volúmenes puros, bueno, el auge del movimiento moderno. Adelante había un auto medio tipo Forte, ¿no? De la época, que nada que ver los lenguajes, y de golpe te aparecía un tipo caminando con un sombrero tipo vestido a lo Chaplin, ¿no? Es decir, había como una disonancia entre las tres búsquedas, ¿no? Que eran como completamente diferentes. Mi pregunta es, hoy, ¿cómo ves esa relación de elementos entre esas cosas? Porque venimos hablando de sociedad, de política, bueno, de apropiación de la gente, de búsquedas, y entre esos tres elementos, arquitectura, moda y vamos a ponerle tecnología, ¿no? Que en realidad son los objetos que nos rodean. Eh, ¿Cómo ves hoy la sinergia esa? ¿Está en orden o está en un balance totalmente desordenado? ¿Qué pregunta? Yo creo que no hay un orden, porque tenemos tantos estímulos y hay tanta información que cada uno como agarra lo que quiere, y me parece que también eso es lo copado, que pueden convivir en en una misma persona o en una misma época distintas influencias de cosas que naturalmente no hubiesen convivido si no fuese porque vivimos en el hoy. Claro. Como por ejemplo, se usan las blusas mal llamadas victorianas, porque de vuelta el victoriano es un periodo de casi 10 años, así que hubieron muchos cambios en el medio. No, Pero no, no, no quiero, blusas no, quiero, no quiero victorianas por tiltearte. No, mistake. no quiero que te tiltees. Ya me enojé, ya me enojé. Pero bueno, las blusas románticas con cuellos altos y encajes y mangas grandes, eh, que fueron muy propias del fin del victoriano, vamos a decir 1890, 1910, como se usaban en ese momento, y ahora se usan con jean, ¿entendés? Claro. Entonces, como que yo no creo que las personas actualmente que consumen ese tipo de ropa realmente sepan que es algo que se usaba en 1890. Es algo que me sigan a mí y lo hayan escuchado decir, Vamos, Les. Ahí porque lo digo nomás. todo el tiempo. Colta, colta. Pero eso está bueno porque no necesariamente vos tenés que acompañar la blusa como estaba originalmente pensada, con las faldas negras largas hasta el piso, sino que se pueden usar con cosas más modernas. Y eso me parece que es re interesante porque también hace a la democratización de la indumentaria y hace a que cada persona pueda mostrar realmente su individualidad a través de lo que se pone o lo que deciden no ponerse. Ok, y estamos como en un torbellino de eclecticismo constante, ¿no? Es como, bueno, eh, es como que no se entienden a veces no sé, los orígenes de las cosas y, bueno, dámelo, qué sé yo. Es como decir, una sobreestimulación de estímulos. Bueno, dame todo, qué sé yo, una cosa por ese lado. Eh, hay algo Pero que es que a mí me pasa, no sé, me gustan tantas cosas al mismo tiempo que es como que tengo múltiples personalidades que no conviven, no deberían convivir entre sí, pero lo bueno de vivir en el hoy y que no haya una sola silueta que se usa o una sola paleta de colores o un solo textil es que todo eso puede convivir y yo puedo elegir un día representarme como eso o representarme como lo otro. claro, Y no pasa nada. tal cual. Pero me interesa esto que vos dijiste sobre que tomamos como la moda como un pequeño guiño hacia nosotros mismos, ¿no? De, bueno, yo me he visto de cierta forma porque algo estoy queriendo comunicar, ¿no?
esto es subjetivo y es mío, ¿no? Yo no sé qué quiero comunicar con mi ropa. Me gustaría comunicar algo. Tengo las ganas de tener una intención, pero no lo hago. Pero, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Impacta mucho el hecho ese de cómo vos te vestís para tu interior, por decirlo de alguna forma, medio Claudio María Domínguez? Porque no sé, no tengo otras palabras, pero ¿te afecta de alguna forma, tipo psicológicamente, emocionalmente? Sí, re, totalmente. Porque te digo, es un día yo me siento como con ganas de representar tal cosa o de comunicar tal cosa, y otro día mi humor va hacia otro lado, y hay veces que no tengo ganas de nada, entonces me pongo un buzo grande y listo, y la dejo ahí. Y otras veces, como por ejemplo la ropa que uso en Fashion Week cuando puedo viajar y cuando voy, no es la ropa que uso todos los días, pero de algún modo es como mi digievolución más grande, Ok, perfecto. porque es lo que realmente yo quiero usar en la vida en general, pero no puedo porque no se condice con la vida que llevo viviendo en Flores. Claro, totalmente, te entiendo, pero absolutamente. Entonces, obviamente, yo me he visto como me gusta, pero también eso está un poquito adaptado a mi espacio social y lo que tengo que hacer. Tipo, no puedo cruzar la vía del Sarmiento como capaz a veces voy a un desfile porque, no, o sea, no, es peligroso y no puedo. Eh, Perdón, pero ¿debería pasar eso? no, no debería pasar. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Obviamente que no. Yo debería poder salir a la calle como se me cante y no me tendría que pasar nada, pero como sé que eso no sucede, me tengo que reprimir un poquito. Claro. Eh, pero bueno, sí afecta completamente tu humor. Y a alguien le puede pasar con la música que escucha, o con el maquillaje que se pone, o si tiene el pelo atado o peinado de alguna forma distinta. eh, o si decís, bueno, no sé, yo me pongo este perfume, o voy a cocinar esto porque hoy me siento bien, entonces voy a comer esto que realmente me gusta y me hace sentir feliz. Y eso también se puede traspolar a la ropa. No le pasa a todo el mundo, pero como tampoco le pasa a todo el mundo con la música, o tampoco le pasa a todo el mundo con alguna otra disciplina, cuando estás leyendo algo, escuchando algún podcast, o no sé, vas por la calle y ves un edificio y decís, Claro, me mira emociona. esta altura. Y el de al lado te dice, ¿qué está diciendo? Ridículo. Leslie, describiste todos mis días. Es que sí, same, Claro. same. Escúchame. Y bueno, esto me gusta porque es como que, viste que hay una concepción como media como que es superficial pensar en eso, pero acá vos lo estás relacionando con, ok, si escuchás un disco a la mañana, un día salís de mejor humor que si no lo haces, por ejemplo. Entonces, ¿por qué terminaría por ser superficial si vos te querés vestir de cierta forma y te hace mejor? Eh, Cuando en realidad tiene un impacto bastante a nivel metafísico, ¿no? En algún punto, ¿no? De decir, bueno, si te hace bien vestirte de cierta forma tal día, ¿por qué no lo Es podrías que, hacer? mira, uno de mis podcasts favoritos y empieza con una frase que dice, hay 5 billones de personas en el mundo y todas tenemos algo en común, y es que todos nos levantamos y nos vestimos. Y yo cuando escuché eso fue como, Es así, es así. y me parece muy, muy increíble, porque yo puedo entender que lo que me pongo tiene un bagaje atrás, Claro. así como alguien que estudia música puede entender que eso que está escuchando tiene un bagaje detrás, o vos cuando ves un edificio decís, esto tiene que ver con esto y fue la respuesta a esto y bla. Eh, pero pasa aunque no lo entiendas también, porque todo el mundo tiene el derecho de sentirse bien y de verse lindo y mirarse al espejo y decir tipo, I'm feeling myself. Y te pasa cuando te cortas el pelo, como que pasa, porque
la estética parece que no, pero es importante en la autopercepción. Por eso la democratización de la moda es importante y por eso es importante que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo pueda tener talles, y todo el mundo tenga la opción de elegir cómo verse, cómo presentarse al mundo y qué es lo que quiere comunicar y poder demostrar su individualidad y compartir con otras personas quién es sin tener que hablar a través de lo que se pone. Impecable. Yo te quiero hacer como esta pregunta para que contestes desde tu lugar totalmente subjetivo y súper relajado. No hace falta que esté bien. Todo lo que se conteste acá está bien porque pensé que para cada arquitecto o arquitecta hay una definición. Así que esta va a ser una más. Pero para vos, desde tu lugar de expertise diario, ¿no? De la moda, el periodismo de moda y todo eso. Para vos, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Mm, Ay, qué difícil. Para mí, la arquitectura, así como yo entiendo que la moda es una forma de arte que usás, para mí la arquitectura es una forma de arte en la que vivís. Ya, yo creo que con eso está, pero épica. Drop the mic. Eso, Drop the mic. eso es. Porque me ha pasado obviamente que no es lo mismo un monoambiente hecho en Durlock, en Caballito, que una catedral construida en el siglo XII en Francia, pero me ha pasado de tener la oportunidad de viajar y ver eso en persona y ponerme a llorar de lo increíblemente hermoso que es y de lo mucho que me conmovía, no solamente porque está ahí hace muchísimos años, más años que en nuestro país, literal, y porque alguien lo construyó y tuvo la idea de hacerlo, Claro. sino porque es hermosísimo y tiene tanto peso que me conmovía hasta las lágrimas. Y lo mismo me puede pasar con un vestido cuando lo veo de cerca, un vestido tipo de alta costura, ¿no? Como una pieza de arte en tela. Para mí es eso. Perfecto. No el departamento en Durlock, sino como Ok. Claro. Notre Dame. Agregarle alguna que otra dimensión. Bueno, me gustaría como decirte que está muy bueno lo que estás haciendo en Twitter y redes sociales porque le estás dando como una dimensión, viste, extra a entender algo que usamos todos los días, que es la vestimenta. Que hay mucha gente tratando de hacer cosas piolas en su rama, viste, en su nicho, como tratar de encontrar la explicación a la comida, que son tareas diarias, viste, o también a esto de la vestimenta, o a veces también a lo que vemos, a lo que escuchamos, viste, pero de esta perspectiva, bueno, te pones esa blusa, entendés de dónde viene la blusa, y a esa persona le estás como regalando también la posibilidad de darle otra dimensión extra a la vida que está llevando y me parece muy copado. Así que, momento flowers of the stream. Yo quiero saber si tiene una diseñadora argentina que tenga una proyección interesante en sus diseños y qué piensa sobre el uso conceptual de Jeremy Scott en sus colecciones. Wow. A mí Jeremy Scott me encanta. Él lo que hace es es medio un Andy Warhol del diseño de indumentaria. Complejo. Toma elementos pop, de la cultura pop, y lo lleva a un nivel tipo casi que ridículo en sus colecciones, y es muy divertido y usa muchos colores y tiene formas raras y siluetas que no son capaz a veces a lo que estamos acostumbrados, pero él juega mucho juega mucho con eso. Y si tiene un diseñador que me guste argentino, me gusta mucho Pablo Ramírez porque usa negro y blanco y es muy gótico en sus diseños, y eso es algo que tiene un espacio en mi corazón muy especial. Típico de Slytherin. ¿Qué opina de marcas como Burberry, que quema ropa de costura para que no baje de una elite quien usa su ropa? Me parece un horror. Sí. Que quemes lo que quemes, obviamente. Primero porque estás produciendo al pedo, estás dando plata al pedo, estás contaminando. Y aparte, es verdad eso, hay marcas que no tienen rebajas, no existe el outlet, nunca bajan
de precio las cosas que venden y algunos terminan quemándolo. Me parece un espanto, porque encima, tipo, estás tirando el trabajo de la gente que lo hizo, la tela, carísimo. No, no cierra por ningún lado. ¿Viste Downtown Abbey? Y dice como que impresiona la transición de las modas. Sí, Downton Abbey es una de mis series favoritas en la historia. Si no la viste, la recomiendo mucho. Es la historia de una familia aristocrática que vive en una abadía y empieza aproximadamente en 1910 y termina en 1920 y tantos. Así que son como 10 años y todo lo que pasa en el medio, toda la progresión de lo que pasa en el medio, incluyendo la guerra, incluyendo el teléfono, la radio, el auto a motor, el, el- nada, pasan un montón de cosas y como es británica y como es de la BBC, está súper contra bien hecha y aparte trabaja Maggie Smith, así que mejor todavía, me encanta. La indumentaria, fantástico, la ambientación, fantástico, 10 de 10. ¿Qué opinas? No, ¿qué onda Artemis? Tonía que es. Siguiente, polémico. Me gusta mucho lo que hace a nivel estético, sus diseños son muy lindos. em, Está medio trazado en algunas cosas que dice, creo que le falta un poquito de construcción, pero su trabajo, si lo vamos a tomar a separar la obra del autor, es muy lindo lo que es. ¿Qué opinas de Siriano? ¿Sus últimos vestidos podrían ser considerados arquitectónicos? Re, Dios, vamos, vamos. Momento fan. ¿Qué, qué tipo de bien? Puso su atelier a completa disposición, dejó de producir para hacer máscaras para los frontliners y empezó a hacer bocetos y figurines que vendía y lo que recaudaban lo donaba también para ayudar a personas afectadas por la pandemia. No. Y aparte, no, lo vamos. Fan, fan. Bien, me gusta, me gusta. ¿Hay alguna película? Esta está buena. ¿Hay alguna película de época donde notaste que pifiaron mal con el vestuario? Montón. Todas. Un montón. Por ejemplo, The Tudors usan corset en contacto con la piel, cosa que es no existe eso, no se hace, está mal. Y más en el 1500, tipo, eso no pasaba. O sea, siempre vos tenías algo, una tela, un chemise, y arriba tenías el corset. Así que mal. En la última de Mujercitas, también me decepcionó un montón en cuestiones de indumentaria, porque no es para nada fiel al periodo que se está representando. Y en un momento usan Uggs. ¿Qué sax? Esas botas, pantubotas desagradables que no tienen forma de nada y que son medio como una atrocidad. Bueno, Perdón, pero me causa gracia con la... O sea, ¿sabes qué es esto? Me estoy encontrando con alguien que vive como yo la arquitectura tipo nerd, donde había un hall y hago tipo así, pero bueno, con cosas de moda, ¿entendés? Entonces es como un... Ok, somos muchos enfermos y enfermas en un montón de cosas. yo sí tengo mucho, sí, sí, sí. Muy bien, me parece que está muy bien y yo lo banco eso. De hecho, Eh, es que el otro día yo me reenojé, seguramente a vos te pasa, pero muy seguido. eh, estaba viendo corte y confección y dijeron, tenían puesto una gorguera. Una, una gorguera es un accesorio que se hace con encaje, que es como así. El que usaba Shakespeare, bueno. Sí. Y dijeron, sí, sí, estoy muy victoriano hoy. Y fue What? como, ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Carlos? tipo, te estás comiendo muchos cientos de años en el medio. Muchos cientos de años. Porque la gorguera es algo de, de 1500 y el victoriano es del 1900. Y yo estaba como, ¿de verdad? ¿De verdad? Y me re enojé. Y me pasa muy seguido y me hace mal. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué tenés para decir del outfit logrado de las películas de Harry Potter? Bien acá. ¿Hay algunas prendas que decís que puedan combinarse y adaptarse en la actualidad? Profe, yo quiero decir algo. Yo me quiero Sí, vestir como en Harry Potter.
Mira, les voy a mostrar. Tengo esto, No. que es, a ver si se ve ahí. Es un tapado. Atrás hay un vestido muy hermoso de terciopelo, pero no, eso no queremos. Es un tapado que lo compré y tiene los botones con las reliquias de la muerte y tiene acá para poner la varita No. y Quiero tiene una eso. capucha enorme. Entonces esto es tipo Potter adaptado a la vida diaria. Y se puede usar tranquilamente. Claro, es un tapado. ¿Vos decís que si Eh, yo voy al mercado central con eso no me tira ningún frutazo? no te prometo nada. Ok, ok. No Me puedo prometer convenció. nada. A Me mí la convenció. ropa, eh, más lo que es el lado de los mortífagos, obviamente lo que es lo oscuro, que tiene un poco más de trabajo en el diseño, es mi soft spot, lo que más me gusta. Acá tiran Expelliarmus a la lechuga. Y che, escúchame, ¿qué haces ¿qué es lo que haces en Twitter y Instagram? Contale a la gente así, vendele un poco para que vayan a seguirte. Igual, creo que después de este stream, si no te siguen, la verdad, ¿qué te pasa? Porque Bueno, En entonces, Instagram compartís mucho vestimentas, outfits, ¿no? Ese tipo de cosas. sí. eh, Estoy en todos lados, tengo un blog en donde me explayo un poco más en las cosas que escribo. En YouTube hago más tipo retos o vlogs cuando me voy de viaje. En Twitter hago hilos sobre cosas básicas, desde algunas cosas de historia, como el otro día fue el hilo de Evita y Sí. la relación de Evita con Dior, o cosas más como cuáles son los estilos de jeans que existen, todos los tipos de jeans, o los tipos de mangas que existen, o por qué tal cosa se llama tal cosa, como bajar información dura que capaz en mi cabeza siempre existió, pero la gente no la sabe, entonces me gusta enseñarlos así y transmitir eso. Y también, en general, como mi premisa y lo que a mí me gusta comunicar es que no se necesita mucha plata para vestirse bien, y principalmente que todo el mundo tiene el derecho a poder hacerlo y que no tenés que comprar un armario nuevo todas las temporadas, que con lo que tenés se puede hacer un montón, simplemente mirándolo desde otro lado, aprendiendo a combinar las cosas, o comprando 2 o 3 básicos que capaz te faltan como para terminar ese rompecabezas. Eh, pero recibo muchas respuestas de gente que no se animaba porque pensaba que no tenía la plata, o porque pensaba que no tenía el cuerpo, o por lo que sea. Y es muy lindo porque es obvio que la ropa te cambia el humor, y poder realmente vos vestirte como te sentís y como te identificás hace un gran cambio, y me gusta democratizar la moda, como yo le digo. Me gusta esa bajada de línea, es muy interesante y se nota, es decir, para que lo note un troglodita de mataderos como yo, eh, está bastante bien hecho, así que muy bien, te felicito. Leslie, escúchame, bueno, te agradezco por esta noche, estuvo buenísimo todo, la verdad que hicimos un recorrido histórico, social, político, económico por la moda, encontramos explicaciones, yo aprendí un montón y también me divertí, Negro. me divertí. ¿Cómo la pasaste vos? La verdad es que estuvo buenísimo. Me gusta Twitch, creo, ¿eh? La verdad, ¿Viste? interesante. Es droguita esto, cuidado. Lo único que puedo decirte es que tengas cuidado. Bueno, te agradezco, Leslie, por confiar en esta propuesta muy extraña. Pero viste que, bueno, estuvimos casi con 200 personas todo el stream, montonazo de gente escuchando sobre moda y Hablamos arquitectura. 2 horas y media. Primero, puedo hacer un pequeñito. Todos. Quiero agradecerles a las 159 personas que se quedaron a escucharme hablar 2 horas y media. La verdad, ni yo me escucharía hablar 2 horas y media. Les quiero un montón. Les mando un besote, pero grande como no sé, un palacio. Ay, ¿sabes qué no dije? Que había una super relación. ¿Vos sabés por qué el pantalón palazo se llama palazo? No. El pantalón palazo es el que tiene la pata bien ancha.
Y se llama Palazzo porque las piernas son anchas como las columnas de los palacios. Ahí tenés. Ahí Te tenés. moriste. Te, Te moriste con el te batazo. llevaste un rato puesto como un choripán de parrilla de barrio. Pimba, te lo llevaste puesto. Leslie, te agradezco que descanses y muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros. Gracias a ustedes también, a la Army. A la Army, un saludito. Bye bye. Bye bye.